Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Amén. Vamos en esta mañana a la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a entender esta palabra en esta mañana, perdón. Amén. Amén. Vamos a la Biblia. Salmo 51. Iba a darles otro texto bíblico, pero vamos a usar el Salmo 51. ¿De qué vamos a hablar hoy? Si usted ya vio el título del mensaje. ¿De qué? Amantes solo ¿de qué? De bendiciones. Prepárese. Amantes solo de bendiciones. De bendiciones. Ay, ay, ay. Que rompo la Biblia aquí. 51. 51:11. Amén. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. No quites de mí tu santo espíritu. Era el clamor de David. David podía entender la importancia, la trascendencia de él llevar a la persona más poderosa del universo, como es la persona del Espíritu Santo en su vida. Y en el clamor que David está haciendo, prácticamente está diciendo: puedes quitarme todo, puedo quedarme sin nada, pero no me quites tu santo espíritu. ¿Qué era lo más importante en la vida de David? De acuerdo a lo que él está diciendo. La presencia de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar. El tema es anhelando su presencia, pero el título del mensaje es amadores de bendiciones. Amén. ¿Qué tiene que ver uno con la otra? Ya lo vamos a descubrir. Amén. Volvamos a leer el versículo 11 del Salmo 51. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Era el clamor de alguien que sabía que sin la presencia de Dios su vida no era igual. Amantes de solo bendiciones es el título del tema que vamos a tratar en esta mañana. La religión nos enseñó a buscar las bendiciones de Dios. La religión nos enseñó a buscar lo que Dios tiene. La religión es justamente eso. La religión es interesada. La religión es materialista.
La religión nos lleva a poner los ojos sobre lo que Dios tiene. Nos lleva a querer todo lo que Dios tiene. Y hay una gran diferencia entre religión y cristianismo. La religión es justamente eso: tradiciones, humanismo, materialismo. Cristianismo es revelación, presencia de Dios. Desafortunadamente, la religión nos enseña a buscar las bendiciones de Dios. Desafortunadamente. Pero la Biblia nos quiere enseñar un poco más que eso. Nos enseña a amar y buscar la presencia de Dios. La religión nos enseñó a ir por lo que Dios tiene, no por quién es Él. Y nos apartamos de Dios. Amén. Y creemos que Dios es como aquel hombre, que es una farsa también, pero que Dios es como aquel Papá Noel, que se habla mucho en Navidad, que viene cargado de regalos, que trae una mochila grande de regalos, y que los niños le arrebatan los regalos de la mano a ese hombre. Y así vemos muchas veces dentro de la iglesia a Dios. Queremos arrebatarle lo que Él trae. Queremos quitarle lo que Él trae. A como dé lugar, nos peleamos por las bendiciones de Él. No nos importa Él. No nos importa Él. Nos importa lo que Él tiene, lo que me puede dar, lo que yo puedo sacar de Él, lo que yo puedo extraer de Dios. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes ofrecer para que yo te siga? Eso nos enseñó la religión. Y desafortunadamente, en muchos lugares se predica religión. Se predica religión. Porque la religión nos hace poner los ojos sobre lo que es, lo que tiene Dios, sobre los regalos que Dios tiene. Pero la Biblia nos enseña más y mucho más. La Biblia nos enseña a amar y a buscar la presencia de Dios. Entendamos esto de una vez por todas. Más que la bendición, debe ser la presencia. Más que la bendición, debe ser la presencia. Amén. Más que la bendición, debe ser la presencia de Dios en nuestra vida. Nada es suerte o casualidad cuando se trata de Dios. Y nosotros debemos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Todos los días. Todos los días. La pregunta es: ¿podría haber alguien que ame más las bendiciones que la presencia de Dios? Y la respuesta es sí. Hay muchos que aman más las bendiciones que la presencia de Dios. Hoy están los templos a reventar de gente, llenos de gente, multitud de personas, no en búsqueda de Dios, sino en búsqueda de lo que me puede dar. Las iglesias más numerosas hoy, las cuales usted ve nutridas de gente, muchas de esas iglesias, algunas de esas, no está toda esa multitud de gente por lo que es Dios, sino por lo que tiene y los puede dar hoy. Buscando lo que Dios tiene, no buscando su presencia. Aman más las bendiciones que lo que es Dios. Esos son amantes de solo bendiciones. Busco a Dios hoy porque necesito que me bendiga.
Busco a Dios porque necesito que me solucione el problema, porque necesito que me ayude, que me bendiga, que me dé el carro, que me dé la casa. Buscamos a Dios por lo que Él tiene. Entonces, sí hay gente que ama más las bendiciones que la presencia de Dios. Amén. Cualquiera, amén, que no entienda eso, está cometiendo un gran error. Cualquiera que quiera ver la mano de Dios, pero no quiera escuchar la presencia de la presencia de Dios, es como los que quieren ver la gracia de Dios, pero sin escuchar su voz que nos llama. Amén. Tú y yo tenemos un Padre que nos ama y nos anhela. Perdimos de vista la verdad cuando pusimos por encima las bendiciones que Él nos da y lo dejamos a Él de lado. Nos perdimos de vista. Perdimos de vista la verdad. Porque la verdad no es ir tras las bendiciones, sino ir tras la presencia de Dios. Porque al ir tras la presencia de Dios, lo demás viene. Viene porque tiene que venir. Y porque la presencia de Dios trae la bendición. Amén. Su presencia es la que vale. Su presencia es la que ¿qué? La que vale. Su presencia es la importante en nuestra vida. Amén. La palabra de Dios va más allá de aquello que queremos. La Biblia quiere que entendamos de verdad qué es lo necesario, qué es lo importante en nuestra vida. Y la pregunta sería en esta mañana, ¿qué es lo necesario para usted? ¿Y qué es lo más importante para usted en este día? Cuando yo veo a David en el capítulo 51, en el versículo 11, yo veo a un hombre desesperado. Yo veo a un hombre que no tenía vida. Veo a un hombre gritando desde lo más profundo de su corazón. Quizás con llanto, quizás con desesperación. David había cometido un error y eso le estaba pasando factura. David sabía lo que había cometido. Y David sabía que si él se quedaba sin la presencia del Espíritu de Dios, se moriría. Veo a un hombre bañado en lágrimas, llorando, rogándole a Dios que no le quitara su espíritu, que por favor no lo hiciera. ¿Entiende eso? Cuando usted ve el Salmo 51, ve a David amargado, llorando, no amargado en el sentido de rabia y dolor, no, sino en el sentido de que su corazón estaba compungido, abatido estaba él, sabiendo que podía quedarse sin la presencia de Dios. Amén. La pregunta es, ¿qué es lo necesario y qué es lo importante en su vida? De tal manera que habrá veces en las que se nos pedirán cosas que no queremos hacer, e ir a lugares a los que no queremos ir. Pero cuando escuchamos el llamado de Dios y entendamos que ese llamado es la esencia de nuestra vida, entonces vamos detrás de ese llamado. La gente no está entendiendo eso. La esencia de su vida no es el llamado que Dios les hizo. Dios no solo llama al pastor, llama al que está en la banca también. Todos fuimos llamados a estar en su presencia. Cada uno de nosotros ha sido llamado a estar en la presencia de Dios. Pero la gente no quiere eso. Porque la gente no quiere entender que eso es lo trascendental en su vida, lo importante en su vida.
No, ellos no quieren eso. Amén. Entonces, no entienden lo que realmente es un llamado. Ellos piensan que el llamado es para el pastor, para el apóstol, para el profeta, para el evangelista, para el maestro, pero no para ellos. No, ellos piensan que solamente van al templo por lo que Dios tiene, que ellos no han sido llamados. Pero todos hemos sido llamados a estar en la presencia del Señor. Amén. Esa es su promesa. Amén. Esa es su promesa. Es vida para nosotros. Cuando Dios nos llama y nos convoca, Él siempre garantiza su presencia. Cuando Dios nos llama y nos convoca, Él siempre garantiza su presencia. Él promete que siempre estará con nosotros. Amén. La presencia es el acompañamiento de Dios a todo aquel que quiere ir más allá de sus anhelos personales. ¿Entendió lo que le dije? La presencia es el acompañamiento de Dios a todo aquel que anhela ir más allá de sus anhelos personales. Esa es la garantía de todo aquel y de todo lo que hagamos para que todo nos salga bien, porque Él está con nosotros. Moisés le dijo al Señor: si usted no va conmigo, no me saques de aquí. No lo hagas. No lo hagas. Y el Señor le dijo: voy a enviar mi ángel delante de ti. Y él le dijo: no. No quiero eso. No quiero eso. Porque la garantía de la bendición eres tú en nuestras vidas. Necesito que tú vayas conmigo. Necesito que tú lo hagas. No quiero ir acompañado de un ángel. Moisés no se conformaba con menos. Él quería la presencia de Dios. La pregunta es: ¿en qué momento perdimos de vista la verdad? Porque nosotros sí nos conformamos con menos. Seguro que si Dios te dice: te voy a enviar un ángel, yo no voy, pero que vaya él, usted dice: con eso es suficiente. Porque usted no ha entendido la importancia de la presencia de Dios en su vida. ¿Entiende eso? Cuando hacemos lo que quiere, cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ahí está la semilla de nuestra bendición. ¿Escuchó lo que le dije? Cuando hacemos lo que Dios quiere, lo que Él quiere que hagamos, ahí está la semilla de nuestra bendición. Es decir, cuando usted y yo obedecemos a Dios, no necesitamos anhelar las bendiciones, porque ya está la semilla germinando y ahí viene la bendición. Amén. Al hacer la voluntad de Dios, la semilla ya ha sido lanzada para que venga bendición sobre nuestras vidas. Nadie que ha servido a Dios queda abandonado. Amén. La esencia de la vida es amar la presencia de Dios. Amén. Cuando hacemos lo que Él quiere, amamos la presencia de Dios. Pero tenga cuidado. No se confunda. El ruido no es señal de poder. Y hoy en día estamos justamente viviendo eso. Mucho ruido, poco poder. Mucho ruido, poco presencia. Y llamamos al ruido poder. Y llamamos al ruido presencia. Y creemos que entre más ruido haya en el templo, más bulla haya en el templo, ahí está Dios. No se confunda eso. Hubo un hombre en la Biblia que confundió eso y que tuvo que entender. Un hombre que le servía a Dios, que amaba la presencia de Dios, pero en un momento tuvo que aprender esa lección. En la cueva
ese hombre que le servía a Dios, que era un hombre de Dios, que era un siervo de Dios, tuvo que ir más allá de lo que él sabía de parte de Dios. Porque cuando él escucha el ruido, dijo, Dios viene ahí. Y eso pasa, sigue pasando dentro de la iglesia hoy en día. Mucho abulla, mucho ruido, poco poder de Dios. ¿Entiende eso? Tenga cuidado con eso. ¿Ah? Porque el ruido no es señal de poder, ya que eso ha hecho que se pierda la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque no discernimos, ¿realmente es presencia de Dios lo que hay en la iglesia? ¿O qué hay? ¿Una iglesia almática, movida en sus emociones? Nos volvimos expertos en hacer bulla, en hacer ruido. Pero cállense a ver qué pasa. Cállense a ver qué pasa. Y hay una frialdad total en la iglesia. Porque nos volvimos emocionales. Porque saltamos, brincamos. Y no estoy diciendo que no está bien eso. David lo hizo, pero lo hizo en el Espíritu. Amaba a Dios de tal forma que él lo hacía espontáneamente. Pero hoy nosotros llenamos la iglesia, el templo, de mucho ruido. Y confundimos el ruido con la presencia de Dios. Y por eso se ha perdido la presencia de Dios dentro de la iglesia. Amén. Esto es lo que David entiende en el Salmo 51. Él está pidiendo que si es posible, que le quite cualquier cosa menos su presencia. Quíteme lo que quiera, Dios, pero no me quites tu presencia. No me quites, quítame todo si quieres, pero no me quites ¿qué? Tu presencia. ¿Usted puede decir en esta mañana eso? Quíteme el carro, Señor. Quíteme la finca, quíteme la casa, quíteme el apartamento, quíteme el billete que tengo en la cuenta bancaria, quíteme, déjeme solo con lo que tengo puesto, pero no me quites tu presencia. ¿Usted lo puede decir? Porque amamos más las bendiciones que la presencia. Aquí sería el contrario. Quíteme su presencia, pero no me quites lo demás. Quíteme lo que quiera, quíteme los ángeles, quíteme su presencia, quíteme al Espíritu Santo, quíteme todo, pero no me quites lo demás. Porque vivo tan bueno que ¿qué me importa perder su presencia? A ese punto y a esa decadencia espiritual hemos llegado. Quítame cualquier cosa, menos su presencia. A veces nos angustiamos por la pérdida de seres amados. A veces nos angustiamos por la pérdida de patrimonios. Y sufrimos al ver cómo nos apartamos de esas cosas. Amén. Pero ¿qué es aquello que no queremos perder en la vida? ¿Qué es lo que usted no quiere perder en la vida? Si a usted se le dijera hoy, ¿qué es lo que usted no quisiera perder en su vida hoy? ¿Cuál sería su respuesta? Usted podría decir como David dijo, no quiero perder la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que muchos perderían el examen. Porque muy pocos dirían que no me quite su presencia al Señor. ¿Entiende eso? ¿Qué es lo que nos podría de verdad, qué es de verdad lo que nos pondría tristes? ¿Qué es lo que nos pondría de verdad tristes? Que no esté la presencia de Dios.
Pero a muchos no los pone triste eso. ¿Ah? ¿Entiende? ¿Por qué está triste? Porque no tengo plata, pastor. Porque no tengo carro. Porque tengo un carrito medio y yo quiero uno mejor. Porque Dios me dio un apartamento de 2 alcobas y yo quería uno de 4. Quería una casa de 3 pisos y me dio una. Por eso estoy triste, pastor. ¿Entiende eso? Porque tengo poco dinero en la cuenta. Hoy es una palabra dura, así que resístala. Resista la palabra. ¿Ah? Porque si usted rechaza esta palabra, usted está rechazando a Dios mismo. Amén. Porque esta palabra vino del corazón de Dios para nosotros. Y es una exhortación para ustedes y para mí. ¿Qué es lo que más amamos en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué nos pone tristes? ¿Por qué nos abatimos cuando no hay para comer, cuando no hay dinero, cuando no hay dinero en el banco, cuando no hay un carro, cuando no hay una casa? ¿Por qué tristes? ¿Eh? ¿Por qué no le damos la importancia a la presencia de Dios más que todas esas cosas? Y si le diéramos importancia a la presencia de Dios, todo eso lo tendríamos sin necesidad de correr a buscar eso. ¿Entiende? David, por encima de lo que había vivido y obtenido, no quiere perder esta presencia de Dios. David no la quería perder. Amén. En todos los salmos encontramos muchas cosas dichas por David. Amén. Pero jamás lo encontramos diciendo: no me saques del palacio. O no me quites el reino. Él solo se preocupaba por no perder la presencia de Dios. Si quieres quitarme el palacio, quítamelo, Señor. Si quieres quitarme el reino, quítamelo. Pero no me quites tu presencia. Amén. ¿Y sabe por qué David hace eso? ¿Sabe por qué David hace eso? Porque David no tenía antes nada. No tenía antes nada de recibir la presencia. No tenía nada. Yo no entiendo por qué no podemos entender eso. David lo entendió. No tenía nada antes de conocerte, Señor. Era un muchachito cuidando ovejas. Tú me diste un palacio, me diste un reino. Tú me diste riquezas, tú me diste todo lo que tengo. ¿Qué teníamos nosotros antes de Él? ¿Qué teníamos? No teníamos nada, ni la salvación la teníamos. Pero ¿hasta cuándo la iglesia va a entender esta verdad? No tenían nada, si lo hubieran tenido todo. Así hubiesen tenido dinero, casa, carros, becas, lo que quieran. No tenían nada. Iban rumbo al precipicio, iban rumbo al infierno. Sin nada. Lo iban a perder todo. Pero cuando Dios viene, lo tienen todo. Y ahora resulta que amamos más las bendiciones que la presencia. Algunos Dios los llamó sin tener nada en la vida. Y obtuvieron, y Dios comenzó a bendecirlos, y Dios comenzó a prosperarlos. Ahora tienen mucho. Entre comillas, tienen mucho, pero ya no tienen nada porque perdieron la presencia de Dios. Porque le dieron más importancia a lo que ellos tienen ahora que a la presencia de Dios. David está diciendo: Señor, si quieres, quítame el palacio. Si quieres, quítame el reino. Quítame lo que tengas que quitarme, pero no me quites tu presencia. No me quites tu presencia. Amén. ¿Cuándo vamos a lograr entender la verdad? ¿Cuándo vamos a entender que la verdadera fuente de nuestra existencia humana es la presencia de Dios?
¿Mm? ¿Cuándo vamos a entender que lo fundamental, lo que vale de verdad es la presencia de Dios? Dios va a despertar la iglesia en este tiempo. Dios está llamando a la iglesia a que se vuelva a Él. ¿En qué momento se perdió de vista la verdad? Es la queja de Dios en este tiempo. ¿En qué momento mi pueblo perdió la verdad? ¿Por qué anhelan las bendiciones y no anhelan mi presencia? ¿Por qué desean con todo su ser? Luchan. Porque Dios los ve luchando por las bendiciones, pero no los ve luchando por la presencia. Dios los ve sacrificando lo que fuera por las bendiciones, pero no los ve sacrificando nada por su presencia. No queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de su presencia. ¿Y sabe por qué? Porque pagar el precio de su presencia no es barato. No es barato. Pagar el precio de la presencia de Dios cuesta mucho. Demasiado cuesta. Cuesta negarse a uno mismo. Cuesta dejar de darle importancia a las bendiciones por anhelar más su presencia. Cuesta ir a la cruz y morir en esa cruz. Cuesta llevar esa cruz. Cuesta ayuno, cuesta oración, cuesta vigilia, cuesta tiempo, cuesta sacrificio. Y eso es lo que menos queremos que pagar. Es más fácil ir por las bendiciones que por la presencia. David ni tenía nada antes de ser rey. ¿Qué tenía David? Nada, porque ni las ovejas eran de él. ¿De quién eran las ovejas? Del papá. ¿De quién eran las ovejas con Moisés? Cuando usted puede ver la palabra de Dios de esta forma, cuando usted se sale de la religión y ve que la religión, que la vida cristiana es revelación, usted puede entender y va a leer la Biblia y se va a deleitar. Pero cuando usted está metido en la religión, usted no le halla vida a la palabra, no se deleita en la palabra porque no hay revelación. Las ovejas eran de Jetro, no eran de él. Y Dios se le aparece y le dice: te voy a cambiar esa nada por mi presencia. ¿Qué tienes que perder hoy? ¿Qué tienes que perder hoy por la presencia de Dios? ¿Está dispuesto usted? ¿Está dispuesta usted a perderlo todo? ¿Todo? ¿Sus sueños? ¿Sus planes? ¿Sus deseos? Hasta su propia vida. ¿Está dispuesto? Y cuando me refiero a la vida, no le estoy hablando a la vida, a su vida física, sino a morir en la cruz, al morir a su yo, al morir a sus planes, a sus sueños. ¿Usted está dispuesto a eso por la presencia de Dios? ¿Entiende eso? David no tenía nada antes de ser rey. Y ni siquiera tenía el apoyo de su familia. Ni siquiera tenía nada, ni siquiera tenía el apoyo de su familia. Ni Samuel lo veía. Ni Samuel lo veía. Era el despreciado. ¿Era qué? El despreciado. ¿Cómo no va a gritar como grita David en el Salmo 51, versículo 11? ¿Cómo no va a gritar este hombre de esa forma? ¿Cómo no podemos decir que este hombre llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios? Porque David amaba la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo no iba a gritar con ese desespero, con esa angustia?
con esa angustia que uno ve a David gritando, no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor, no lo hagas. David no tenía ni el apoyo de su familia. A nadie se le hubiese ocurrido que el más pequeño había sido escogido por Dios. Es que cuando nadie lo ve, Dios sí, ya Dios lo había visto. Ya Dios le había puesto la vista encima. Ya Dios le había puesto sus ojos encima de él. Amén. Porque él amaba ¿qué? La presencia. Muchas veces la iglesia nos defrauda. O nadie pone interés en nosotros. No nos apoyan. Y nos desanimamos por esto. Pero David enseña que aunque todos lo menospreciaban, Dios tenía su mirada sobre él. Y es eso todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Solamente necesitamos que Dios tenga su mirada sobre ¿qué? Sobre nosotros. Así medio mundo ¿qué? Nos rechace. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no nos consideran candidatos para ser rey? ¿Qué importa si no nos consideran candidatos para ser ministros, para ser pastores, para ser evangelistas, para ser profetas, para ser músicos, para ser adoradores? ¿Qué importa si ante los ojos de la gente no valemos nada, no tenemos la habilidad, no tenemos el talento? No importa. Eso no es lo importante. No busque el favor de los hombres. No busque el favor de los hombres. Porque tal como un día Dios me lo dijo a los 17 años, Pedro, el hombre te puede dar algo, pero el hombre lo que te da, te lo quita. Pero lo que yo te doy, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. Y hasta el día de hoy, nadie ha quitado eso. Por un momento, yo fui el que por poco y pierdo eso. Y David está en la misma situación. David acababa de cometer un pecado. Y ahora estaba en aflicción. Rogándole a Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí, Señor. No quites tu presencia de mí. Amén. No importa que no nos elijan como profetas. Amén. No importa. No importa que no nos elija ni el profeta ni el padre. Amén. No importa. Lo importante es que nos escoja Dios. Amén. Esto es lo que de verdad vale. Así no nos escoja nadie. Lo que vale es que ¿qué? Que Dios nos escogió. Amén. A mí me pueden decir que no soy pastor. Amén. Y de hecho lo recibí cuando jovencito. Usted no es pastor. Usted no es pastor. Pero yo tengo en mi corazón claro mi llamamiento. Directo por Dios. Porque por Él camino. Y cada vez que camino, que me pongo de pie, sé que Él fue el que me levantó. Fue Él el que decidió que caminara. Fue Él el que me tiene aún en este lugar. El que dijo, Pedro, yo te voy a necesitar. O si no, todavía estaba cuadripléjico. Pero Dios puso sus ojos sobre mí, aunque otros no lo pusieron. Aunque otros nos despreciaron, Dios nunca nos despreció. No importa que la gente te desprecie. No importa que la gente no vea en usted el llamado. Mientras Dios lo vea, sígale creyendo a Dios. Amén. Por eso David sabe que lo único que ha tenido en la vida y que de verdad ha valido la pena es la ¿qué? La presencia de Dios. Lo demás no tenía importancia. ¿Me está entendiendo eso?
No me ha entendido eso, creo. ¿Ah? Usted no tiene un carro y se desespera y se deprime. ¿Mm? Usted no tiene una casa, se desespera y se deprime. Usted no tiene cuenta en el banco y se deprime. A veces no tiene sino para tomarse un tinto y se deprime. ¿Pero tiene la presencia de Dios? Sí, pastor. Entonces lo tiene todo. Tómese ese tinto con alegría. Tómese ese café con alegría. Tómese esa agua de panela con alegría. ¿Mm? Porque cuando usted ama la presencia de Dios le traerá lo que le hace falta. Usted no va corriendo detrás de lo que le hace falta, detrás de lo que no viene, detrás de lo que usted no ve que viene. Deje que Dios trae. Usted busque la presencia de Dios y Dios le traerá lo que hay en el anhelo de su corazón. ¿Mm? ¿No dice eso la Biblia? Que Dios nos da el anhelo de ¿qué? De nuestro corazón. Pero no siga diciéndolo de la forma religiosa. Dios le traerá el anhelo de su corazón cuando usted lo anhele a Él más que lo que realmente usted está anhelando. Amén. Amén. ¿Mm? Entonces entendamos eso. ¿Qué es lo que más valoramos en la vida? ¿Qué es lo que más valora usted? ¿Mm? La pregunta es, ¿de verdad lo amas? ¿De verdad lo amas? Muchos dicen amar la presencia de Dios, pero no aman la voz de Dios. Amén. Muchos dicen amar la presencia de Dios, pero no aman la voz de Dios. Es que ahora se vive un romanticismo espiritual. Amén. Pero no pasa de ser eso algo superficial. ¿Mm? Y sin sustancia y sin seriedad. Tal como se viven en la sociedad hoy. Se ve un día, se aman y se ven al día siguiente y se odian. Así está la iglesia hoy en día. ¿Mm? Un día se ven, se aman y al día siguiente se están odiando. Así está la iglesia hoy en día. Porque no quieren oír ¿qué? La voz de Dios. Se menosprecia el mensaje de Dios. Se menosprecia donde usted recibe exhortación. Se menosprecia donde usted recibe el llamado de Dios, la corrección de Dios. No me hable de eso, pastor. Eso no está de moda, pastor. Porque vivimos metidos en la religión y en el mundo. Lo que está de moda es, hábleme de billete, pastor. Hábleme de la teología de la prosperidad, que eso sí lo quiero oír. Se aman más las lisonjas que la presencia de Dios. Cállese, Dios. Cállase. No quiero oírte. Si me vas a hablar de bendición, háblame. Del resto, cállate. ¿Entiende eso? Despreciamos la voz de Dios. ¿Mm? Ya las ovejas no conocen la voz de su pastor. No la conocen. ¿Ah? Samueles que duermen en el altar, pero no conocen la voz de Dios. ¿Mm? No conocen la voz de su pastor cuando los llama a orar, cuando los está llamando en la madrugada, cuando les dice, apaga ese computador y ponte a orar. Suelta ese celular y ponte a orar. Quiero hablar contigo. Usted dice, diablo, no me molestes. Y confundes como lo confundieron los discípulos que hablábamos qué día. ¿Ah? ¿Entiende eso? ¿Mm? Es que ahora se vive ¿qué? El romanticismo espiritual. Te amo hoy, mañana te odio. ¿Mm?
Muchos dicen amar la presencia de Dios, pero no aman la voz de Dios. Amén. ¿Entiende eso? La mentalidad de ver el amor tan superficial afecta nuestra relación con Dios. Muchos se enamoran de Dios de manera tan superficial que le dicen te amo, pero cuando le pides algo, cuando pide algo, ya no puede. Te amo, pero no me pidas nada, porque no puedo. Hijo, quiero que busques mi presencia. No puedo, Padre, estoy ocupado. Quiero que ayude, no puedo. No puedo. No puedo, Padre. La empresa, el trabajo, el negocio, el carro, el esposo, la esposa, los hijos, la casa, el descanso. Cuando Dios pide algo, no se puede. Y muchos pueden decir hoy, pero pastor, si en la iglesia nos dicen que si amemos a Dios, sembremos. ¿Sembremos qué? Dios no es el que te está pidiendo billetes. No, Dios no es el que te está pidiendo los billetes. Dios está pidiendo tu corazón, el compromiso con tu vida. ¿Entiende eso? Dios no está pobre. Dios no está arruinado en el cielo. ¿Entiende eso? Dios pide ¿qué? Tu corazón. Amén. No confunda eso. El amor de Dios no es fruto de lo que reflejan los cantantes o los cantos espirituales. ¿Escuchó lo que le dije? El amor de Dios no es fruto de lo que reflejan los cantos espirituales de hoy en día. El amor a Dios se evidencia en la seriedad que tenemos cuando Él nos llama. Los supuestos cantos espirituales de hoy en día no reflejan el amor a Dios. Reflejan el amor al yo, el amor al hombre, el amor a la mujer, el amor a cualquier cosa, menos el amor hacia Dios. A veces hasta el amor a su ministerio. Pero no reflejan la evidencia, la seriedad que tenemos cuando Él nos llama. ¿Entiende? Un día pasarán nuestros años y estaremos delante de Él. Y allí no estará nadie más que Él. Quien nos llamó y nos escogió. Y la clave es que en ese entorno humano que estamos separados, no hemos entendido que tenemos que separarnos para Él. Amén. Hay un llamado divino que nos está haciendo el Señor en este día. ¿Busca qué? Mi presencia. Busca mi presencia. Amén. Porque si Dios o si amas a Dios, Él te va a acompañar. Y escúcheme lo que le voy a decir. La bendición acompaña a aquel que ama su presencia. ¿Escuchó lo que le dije? La bendición acompaña a todo aquel que ama su presencia. Entonces la pregunta es, ¿qué hace usted corriendo detrás de la bendición y dejando la presencia de Dios? ¿Qué hace usted, amador de bendiciones, despreciando al que da las bendiciones? Amén. La bendición acompaña al que ama su presencia, y aquel que ama su presencia ama su llamamiento. ¿Ama qué? Su llamamiento. Vive para Él. Vive para Él. Tenemos un gran problema con muchos hoy dentro de la iglesia y dentro del altar. No aman su presencia,
no aman su llamamiento. Por eso se presentan como vengan, sin santidad, sin temor de Dios, porque no aman el llamamiento y porque no aman su llamamiento. Están arriba porque tienen talento, porque tienen habilidad, pero no porque tienen llamamiento. Hoy cuando se busca a alguien para cantar en la iglesia, se busca porque se dice, ese tiene habilidad para cantar. Ese tiene habilidad para cantar, canta bonito. Ese tiene habilidad para tocar el piano, la batería, el bajo. Sabe tocar instrumento, ¿sí? ¿Y sabe tocar el corazón de Dios? No, entonces ni lo pongas ahí. Ni lo pongas ahí. ¿Entiende eso? Porque si no ama la presencia de Dios, es un estorbo en el altar para que Dios ministre a su pueblo. Porque del altar no está saliendo nada santo. Y no es que nosotros estemos con el aureola sobre la cabeza. No, estamos en ese proceso. Pero tenemos que entrar en lo que Dios nos está llamando. Amar su presencia. Amar el llamado que Dios nos dio. Porque si lo amamos a Él y amamos el llamado, entonces nos preparamos para cuando vengamos a ministrar. ¿Entiende eso? Usted se prepara en ayuno. Usted se prepara en oración. Usted se prepara en la palabra. No presenta cualquier calentado. No canta por cantar. No canta para que lo vean. No hace gala de todo lo que usted es como persona. Humanismo dentro de la iglesia. Ruido y nada más. Amén. Amén. Ame a Dios. Amén. Este sabe que Dios lo ha escogido para cumplir su propósito. El que ama el llamamiento sabe que Dios lo ha escogido para cumplir ¿qué? Su propósito. Y más allá de las situaciones que pasa, sabe que Dios ¿qué? Lo llamó. No importa la situación que pase, Dios me llamó. No importa lo que esté viviendo, Dios me llamó. No importa dónde caiga, Dios me llamó. No importa que me desprecien, Dios me llamó. No importa dónde esté, Dios me llamó. Ama su llamamiento, ama lo que Dios lo haya escogido. David sabe que cuando ni su padre ni el profeta creyeron en él, Dios lo había visto y había creído en él. Amén. Eso sabe David. Cuando David pasa un conflicto espiritual muy grande, solo pide una cosa a Dios. No me apartes de tu presencia. No me apartes de tu presencia. Porque él sabe que cuando nada tenía, la presencia de Dios fue quien lo escogió. Amén. Es una lástima que no amemos su presencia y que no nos preocupemos por cumplir su llamado. Si queremos estar bendecidos, debemos saber que eso nace de su presencia. La bendición nace ¿de qué? De su presencia. ¿Quiere bendición? Corra detrás de la presencia de Dios. Corra por su presencia y la bendición le llegará. Amén. Nada le negará a Dios. Nada le negará a Dios. Si usted corre detrás ¿de qué? De la presencia de Dios. Y eso significa que debemos amarla, vivirla. Amén. La presencia de Dios. Pero no debemos reducir nuestro amor a Dios en levantar las manos y cantar, sino en llevar todo eso a un escalón más allá. No reduzca su vida simplemente a cantar. No reduzca su vida simplemente a tocar, a cantar. Tiene que ir más allá. Tiene que ir ¿por qué? Por la presencia de Dios. La pregunta que sigue es, ¿por qué no quiere David perder la presencia? ¿Por qué?
¿Mm? Ahora sí vamos a abrir Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Ya les digo. 16, versículo 13. ¿Mm? ¿Por qué David no quiere perder la presencia de Dios? ¿Qué dice el versículo 13? Capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tienen o no lo tienen? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Ah? Se levantó luego Samuel y se volvió, ¿qué? A Ramá. Amén. Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿Ah? ¿Ah? David no tenía nada antes. Nada. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a un joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día el Espíritu del Señor estuvo con David. David encontró en ese respaldo divino la raíz de su bendición. David encontró en ese respaldo divino la raíz de su bendición. Desde ese momento en adelante, David entendió que tenía un respaldo divino y celestial. Amó su presencia y al amar su presencia le trajo todo lo que él nunca hubiese conseguido en su bendita vida. Nunca. Amén. Amén. Aquí David no tiene nada. Pero pronto esta presencia de Dios lo llevará muy lejos. Y esto lo sabe muy bien David, porque desde ese día el Señor estuvo con él. Amén. Cuando la familia o la iglesia nos defraude, dejemos de estar llorando. No llore si tu familia te defrauda. No llores si tu familia te desprecia. No llores si aún en tu iglesia no te quiere. No llore. No llore, hermano. No llore. Porque si Dios nos llamó, debemos levantarnos y vivir en el llamado que Dios nos hizo. Amén. Si la iglesia no nos trata como esperamos, o no vemos la respuesta que queremos de nuestra familia, sigamos amando la presencia de Dios, porque esa es la fuente de nuestra vida. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 16 de Primera de Samuel? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿qué? De Jehová. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. Qué tristeza eso, hermano. Qué tristeza. No lo tome a la ligera este texto bíblico. Yo no puedo entender esto. ¿Cómo es que Dios mira a un joven que tampoco tenía nada, que cuidaba asnas, que eran también del papá, y que él quería que llegara a ser el rey?
y le da un trono y le da un título, el título de rey. El primer rey de Israel. El primero. ¿Ah? Tremendo. ¿Cómo es que Dios escoge a alguien así? Y le quiere dar el privilegio de pasar de vivir cuidando asnas a vivir en un palacio. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Cambió la presencia de Dios, ¿por qué? Por un espíritu maligno que lo atormentara. ¿Cómo es que a veces no podemos entender eso? Amén. Más allá de la forma en que se expresa esto, lo que quiere decir es que cuando se aparta de nosotros la presencia de Dios, nos volvemos vulnerables a cualquier presencia de tormento en nosotros. Se lo voy a repetir con palabras más claras y castizas. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, nos volvemos vulnerables a cualquier cosa que nos atormente en la vida. ¿Entendió lo que le dije? Solo pensemos cómo nos sentimos cuando nos apartamos de Dios. La gente empieza a atormentarnos. Ahí va el pecador. Ahí va el que falló. Ya no vale. Ya no sirve. Nos desprecian. Somos los desechados. Porque según ellos, ya no valemos para nada. Y si es por ellos, nos rematan. Y lo más triste es que cuando usted le falla a Dios, cuando usted pierde la presencia de Dios, cuando usted se aparta de la presencia de Dios, la gente misma se pone en contra suya. La misma iglesia se pone en contra suya. Usted no haya misericordia donde tiene que haber misericordia. No hay misericordia. No hay misericordia. Las denominaciones no aman al pastor que peca, al pastor pequeño. Al grande lo aman porque ya tiene influencia y porque no se puede decir nada de él. Al pequeño, botémoslo, desechémoslo, pero al grande no. Tapémosle su pecado. Amén. David vio desmoronarse la vida de Saúl y su familia. Cuando el Señor se apartó de la vida de Saúl. David, ¿qué? Lo vio, lo vivió. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto? Que muchos hombres ven lo que le pasa a un hombre que se aparta de Dios. Y en vez de tener misericordia, de decir que Dios me guarde, que esto no me pase a mí, y ayude a restaurar a esa persona, lo desprecian y dice: a mí nunca me va a pasar eso. Yo nunca le voy a fallar a Dios. Eso le pasó a este pastor, a esa pastora, a ese líder por sinvergüenza. Pero a mí no me va a pasar eso. ¿Sabe cuánta gente he visto caer? Porque se llenaron de soberbia, porque se creían que estaban firmes y cuando se levantaron sobre su orgullo, estaban listos para caer. ¿Qué dice la Biblia? Antes de la caída viene la altivez ¿de qué? De espíritu. Aquel que señala
o que te señaló porque fallaste, porque pecaste. Nunca lo hizo con Dios. Nunca. Porque Dios no te señala porque fallaste. Dios te extiende la mano para levantarte. Dios te extiende la mano. El Cristo que predicamos es el Cristo que restaura al que falló, el que tiene misericordia. David vio eso. David no quiere eso para él. No quiere eso para él. Por eso le dice a Dios, no me alejes de tu presencia. ¿Sabe qué vio David también? David vio que a Saúl no le importaba la presencia de Dios. Que cuando Samuel llegó y le dijo, ¿qué es ese bahío de ovejas que se escucha? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso que se está escuchando? Y cuando él le dice al profeta qué es, y luego el Señor le dice, mira, yo ya lo deseché. Ya lo deseché. Saúl dice, no importa que Dios me deseche, ¿qué importa? No importa, por favor, hónreme delante de la gente que está afuera. Hoy le da uno ganas de coger un palo y darle en la cabeza a Saúl. David amaba más el favor de los hombres. Saúl amaba más el favor de los hombres que la presencia de Dios. Pero si Saúl se hubiese arrodillado, hubiese pedido a Dios misericordia, creo con todo mi corazón que Dios lo había restaurado. Pero a Saúl no le importaba eso. Amén. No alejes de mí tu presencia, grita David. Amén. Como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo atormentó, lo está atormentando. Versículo 16, ¿qué dice? Diga pues nuestro Señor, tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Sí dice eso su Biblia? Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, le dice. Así que cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Versículo 17. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Versículo 18. Uno de los que cortesanos sugirió. Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es buena y es de buena presencia. Además, el Señor ¿está con quién? ¿Se puede decir eso de usted? Que usted que se sube al altar es hábil para tocar la guitarra, hábil para tocar el piano, hábil para tocar la batería, hábil para cantar, hábil para leer las partituras. Pero yo le pregunto, ¿Dios está con usted? ¿O es solo habilidad? ¿Es solo habilidad lo que hay? ¿O Dios está con usted? Este hombre dice, además, el Señor está con él. David tenía el sello de la presencia de Dios. Eso lo hacía diferente. El Señor está con él.
Su padre es Isaí, el de Belén. ¿Por qué Dios está con él? ¿Ah? ¿Por qué Dios está con él? ¿Ah? ¿Ah? Lo que haga será acompañado por Dios. Porque cuando Dios está con nosotros, lo que hagamos está acompañado por Dios. Y todo lo que haga traerá tranquilidad y paz a su vida. Amén. Porque quien está cubierto de la presencia de Dios es fuerte, es fuente de paz, perdón. ¿Es fuente de qué? De paz y de vida para los demás. Amén. Si lo amamos, si amamos la presencia de Dios, entonces nos buscarán para cualquier cosa. ¿Escuchó lo que le dije? No lo escuchó. Si amamos la presencia de Dios, nos buscarán para cualquier cosa. La pregunta es, ¿para qué lo buscan a usted? ¿Porque tiene la presencia de Dios? ¿O por qué? Amén. Porque yo he visto a muchos que se les busca porque saben tocar, porque saben cantar, pero no porque la presencia de Dios está con ellos. No porque la presencia de Dios está con ellos. Amén. Cuando entendamos que la presencia de Dios en nosotros es la matriz por donde viene toda clase de bendiciones, o toda clase de bendiciones, vamos a entender la fuente de la bendición nuestra. Amén. Amén. Primera de Samuel 17:33. Primera de Samuel 17:33. Ahí adelantico. Amén. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. Amén. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David tiene una respuesta a este rechazo. ¿David tiene qué? Una respuesta a este rechazo. David tiene una respuesta a este rechazo. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, versículo 35, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Versículo 36. Y si este siervo de su majestad ha matado leones, osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Saúl le está pidiendo una cosa, una súplica. Amén. Que Dios ¿qué? Lo acompañe. Saúl está haciendo eso. Pide que Dios ¿qué? O Saúl está haciendo una súplica. Que Dios te acompañe. Que Dios ¿qué? Te acompañe. Pero en la vida de David, la presencia de Dios ya era una realidad. Ya lo acompañaba. Y esa presencia hace que él se levante y diga que no tengo miedo. No tengo miedo. En vez de ponerse a la par de todos con miedo, este se levanta a pelear
aun cuando era un simple niño, lo único que importaba era ¿qué? La presencia que lo acompañaba. Amén. Cuando seamos conscientes, escúcheme bien lo que le voy a decir aquí. Porque Saúl hace algo que nosotros todavía no hemos entendido. Saúl hace una súplica diciendo que Dios te acompañe. Y usted no ve a David diciendo amén, que así sea. No. David sabía, David era consciente de que la presencia de Dios, ¿qué? Ya estaba con él. Amén. Cuando seamos conscientes de que Dios camina con nosotros, ¿qué nos importa lo que digan de nosotros? Muchos se ponen tristes por lo que les dicen o les hacen, o por cómo los miran. Amén. Pero que hagan lo que sea, que digan lo que sea, porque al final prevalecerá aquel en quien Dios ha puesto sus ojos. Levantémonos entonces y peleemos las batallas del Señor. Amén. En la vida de David siempre se repitió esto. Siempre se repitió esto. Peleas, las batallas del Señor. David peleaba las batallas del Señor. Nosotros debemos pelear las batallas del Señor. ¿Por qué se le llama a usted a orar? ¿Por qué? ¿Porque usted no ha entendido eso? ¿Qué pasa cuando usted se mete a orar en la madrugada? Cuando nos unimos a orar en la madrugada. ¿Qué batalla está peleando? ¿La suya o la de Dios? La de Dios. ¿Entiende eso? Si eso no le cambia a usted el chip en su mente, cuando se presente a orar mañana a las 4:40 de la mañana, voy a pelear las batallas de mi Señor. Usted ya viene armado, con ganas, con fe, fuerte, deseoso, sabiendo que no va a perder. Porque el que va con la presencia de Dios no va a perder. ¿Va a qué? A ganar. ¿Usted cree que David sabía o David dijo, pues yo como que lo intento, pero esperemos a ver qué pasa? ¿Sí dijo eso? David, lo ve usted decretando cómo iba a morir el filisteo incircunciso. Déjeme le aclaro algo, porque David le dice, ¿filisteo qué? Incircunciso. Porque la circuncisión era señal de un pacto entre Dios e Israel. ¿Ah? ¿Era señal de qué? De pacto. David sí tenía la señal del pacto. Había sido ¿qué? Circuncidado. ¿Recuerdan cuando el Señor se le presentó a la esposa de Moisés y quiso matarle al hijo? ¿Por qué? Porque no estaba circuncidado. Entonces, Moisés no lo entendía, pero la mujer sí lo entendió y cogió el cuchillo y tenga, circuncidó al hijo y se calmó. ¿Usted cree que Dios, y qué dice la Biblia? Circuncidado es vuestro corazón y no nuestras ¿qué? Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón, que abramos con nuestro corazón, que haya una señal de pacto entre nosotros. Entonces, eso se repetía en la vida de David. Porque cuando peleamos para Él, entonces nos da su presencia y esto nos trae ¿qué? Bendición. ¿Nos trae qué? Bendición. No juzgues a alguien, por favor, hermano, hermana, no juzgue a alguien cuando la presencia de Dios lo prospera. Cuando la presencia de Dios lo prospere. No lo juzgue. Tenga cuidado más bien. Una cosa es que la presencia de Dios te prospere, otra cosa es que te hayas convertido en mercader de la fe.
porque ahí no prosperaste por la presencia de Dios. Y viene el tiempo donde los mercaderes que hicieron mercadería de la iglesia van a caer. ¿Y van a ser qué? Avergonzados. Porque desviaron el corazón del pueblo de la verdad. Porque desviaron el corazón del pueblo y los hicieron ir tras las bendiciones y no tras la presencia de Dios. Y perdieron al pueblo en el materialismo. Y perdieron al pueblo en los deseos de su carne. Y los apartaron ¿de qué? De la presencia de Dios. Amén. 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 ¿Está largo el mensaje? Versículo 12. 12 del 17. ¿Mm? 12, 17. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y el tiempo de Saúl el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad. ¿Entre qué? Entre los hombres. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado. Amén. Saúl sabía que el Señor ¿qué? Lo había abandonado. Amén. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. ¿Que ahora estaba con quién? Con David. Qué tremendo, ¿no? Que usted sepa que Dios lo abandonó. Qué dolor. Amén. Eso sabía David. Amén. David sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. ¿Tuvo temor de qué? De David. ¿Entiende eso? Capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12 de Primera de Samuel. ¿Está leyendo Biblia o no? Amén. Capítulo 12 de Primera de Samuel, versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre ¿qué? Sobre vosotros. Entonces, Saúl tuvo temor. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor. Y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército que lo acompañaba. Amén. ¿Entiende eso? Volvamos al capítulo 17. A ver, espera que tengo aquí un texto bíblico. Amén. Versículo 13 del capítulo 17. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Amén. Y los 3 hijos mayores de Saúl habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Elián, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Amén. Y David era el menor. ¿Y David era qué? Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre. Amén. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él.
Amén. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Mera, mi hija mayor. Te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Saúl quería matar a David y le pone una trampa para que perezca. Amén. Pero ocurrió lo contrario. Amén. Díganle a David, lo único que el rey quiere es ¿qué? Vengarse. Amén. Vengarse de sus enemigos. Y como dote, por su hija pide 100 prepucios de filisteos. Mucha gente puede estar tramando muchas trampas en nuestra vida, en contra nuestra. Y esto es lo que hace Saúl. Amén. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala idea de convertirse en yerno del rey. Cuando usted lee Primera de Samuel, Segunda de Samuel, ahí todo esto lo va a encontrar. Yo le estoy haciendo un resumen de lo que está pasando. Amén. Entonces no le pareció mala idea. Amén. No le pareció nada descabellado. Y aún no se había cumplido el plazo. Entonces David va y trae esos prepucios. Y todavía no se había cumplido el plazo. Y Saúl se ve obligado ¿a qué? A entregarle a la hija a David. Amén. ¿Qué es lo que quiero decirle con todo esto? Primera de Samuel 23:1, por favor. Primera de Samuel 23:1. ¿Qué dice? Atacaron a la ciudad de Keilah y robaron el trigo recién pillado. Cuando le contaron esto a David, él fue y consiguió al Señor y le dijo: ¿te permites ir a luchar contra estos filisteos? Y el Señor le respondió: Amén. sí. Déjenme les leo. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros cuando David se enteró de lo sucedido. Y cuando él se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. Amén. ¿Debo ir a la lucha contra ellos? Le preguntó David al Señor. Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y yo liberaré a Keilah. Amén. Pero los soldados le dijeron a David, versículo 3, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? Versículo 4, David volvió a consultar al Señor y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en sus manos a los filisteos. Así que David, versículo 5, David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Versículo 6, ahora bien, cuando Abinatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah de Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el éfod. ¿Sí dice eso? El éfod era una vestimenta que se ponía el sacerdote para consultar a Dios. David se la llevó porque consultar a Dios era la esencia de su victoria. ¿Cuál era la esencia de la victoria de David? Consultar a Dios. ¿Cuál es el fracaso de nuestra vida? ¿Qué le acabo de decir? ¿Cuál era el éxito entonces en la vida de David? Consultaba a Dios para todo. ¿Cuál es la esencia del fracaso nuestro entonces?
que nunca le preguntamos a Dios, que hacemos lo que se nos venga en gana, por no decir otra cosa. Que nunca vamos a preguntarle a Dios si le parece bien, si no le parece bien, y por eso nos reventamos en el proceso. David era un hombre que consultaba a Dios para cualquier decisión. ¿Ah? Amén. Ya los demás, ya los demás le habían dicho que no se podía. Sí, le dijeron los demás que no se podía. Y esto es algo que afecta a tantos. Lo que dicen los demás. ¿Lo que dicen qué? Los demás. Y hay gente que vive de lo que dicen los demás. Y por eso son ¿qué? Inestables. No viva de lo que los demás le digan. Viva de lo que Dios le dice. No viva de lo que la gente le dice. Viva de lo que Dios le dice. David no quiere vivir de lo que la gente dice, sino de lo que Dios dice. Pero la presencia de Dios nos libra de la inestabilidad que provocan las opiniones de los demás. Se lo repito. La presencia de Dios en nuestras vidas nos libran de la inestabilidad que provoca, digámoslo claro, la crítica de los demás. ¿Qué hacemos en la iglesia si en el día a día la presencia de Dios nos ilumina? ¿Qué pasará si pasa eso? Cuando la presencia de Dios ya no nos ilumina, caemos presos de lo que los demás dicen. David vivió momentos así. ¿David vivió qué? Momentos así. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el mensaje está largo. ¿Qué hora es? Vamos a seguir otro rato. Amén. David vivió momentos así. Así que en cualquier rumor lo ponía en crisis. Amén. Cualquier rumor que usted escuche lo coloca en crisis, pero David no. David no corría por lo que los hombres decían. Pero a usted cualquier rumor lo pone en crisis. Lo pone a preocuparse. Están diciendo que no hay pago. Y ahora, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué va a comer? ¿Es que usted depende de este hombre? ¿Depende de esa empresa? Dios proveerá. Dios moverá su mano. Si usted espera en Dios, tranquilícese. Cálmese. ¿Entiende eso? ¿Entiende? Tengo un negocio. No hay ventas. No hay ventas. Desesperado. Tranquilo. Tranquilo. ¿Usted depende de los que vienen a comprarle? ¿O depende del que le dio para montar el negocio? Tranquilo. Dios en un solo negocio puede hacer que usted venda lo que nunca ha vendido en un año. Tranquilo. Yo lo he visto en mi vida. Entonces no vivamos de lo que los demás digan para que nos consumamos en la crisis. Amén. David vivió momentos así. Momentos de rumor. Amén. ¿Entiende eso? Lo importante es lo que dice la presencia de Dios y no lo que dicen ¿qué? Los hombres. Cuando pocos viven de lo que Dios dice, es un peligro. Pero debemos saber que la bendición va ligada al obedecer lo que Dios dice. ¿La bendición va ligada a qué? Al obedecer lo que Dios dice. Pero no dejemos de amar su presencia. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 21. Vamos a correr un poquito. Primera de Samuel, versículo 30. Amén. Versículo 30. Capítulo 30, versículo 1. Vamos a correr para terminar este mensaje. Amén. Si no me queda inconcluso. A
Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Sí dice eso? Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos habían sido llevados, ¿qué? Cautivos. ¿Qué quiere hacer el enemigo con usted? Llevarse a sus hijos, ¿como qué? Como esclavos. El diablo, el enemigo, quiere llevarse a su familia, a sus hijos, a sus hijas, ¿como qué? Como esclavos. Se los quiere llevar cautivos. Porque no se los llevaban para que estuvieran de vacaciones. Eso quiere el enemigo. David y los que estaban con él se pusieron a llorar. Versículo 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Amén. Escúcheme lo que viene aquí. Este mensaje yo ya se lo prediqué bajo otro tema y basado en este texto bíblico. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Amén. David se alarmó, pues las tropas hablaban de apedrearlo. Amén. David se alarmó, pues las tropas, ¿qué? Hablaban de apedrearlo. ¿Hasta qué? Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. En medio de la amargura, porque mire lo que hace la amargura, eso yo ya se lo había predicado la vez pasada. La amargura nos lleva a hacer cosas que no tienen que hacer. David lloró con ellos, sí, se angustió también por un momento. Pero de un momento a otro, David, ¿qué? Se recupera. Llora con sus soldados, llora con su gente, porque él entendía el dolor de su gente. Pero cuando viene la amargura sobre el corazón de sus soldados, de su ejército, David cobró ánimo. David no dejó que la amargura, ¿qué? Le nublara el entendimiento. Y puso su confianza ¿en quién? En el Señor su Dios. David no permitió que la crisis, que la situación, que la mala circunstancia nublara ¿qué? Su entendimiento. Y puso su confianza en el Señor su Dios. Cuando las cosas se pusieron duras y todo desapareció y todos estaban en crisis, que hasta querían matarlo, él se fortaleció ¿en qué? En Jehová el Señor. Amén. Es que hasta los más cercanos pueden estar en contra nuestra. Amén. Hasta los más cercanos pueden estar en contra nuestra. Por eso no lo asombre a usted cuando a usted lo ataque su hermano en sangre, su hermano en la iglesia, lo ataque su hermana. Es mi hermana, es mi hermano, ¿por qué me ataca? Es mi papá, ¿por qué me ataca? Es mi mamá, ¿cómo me está atacando? No se asombre de eso. Porque hasta el más cercano puede atacarlo. Pero si está con nosotros, el Señor, Él nos dará ¿qué? La victoria. No nos alarmemos, porque si tenemos su presencia, Él ¿qué? Nos fortalecerá. Amén. Cuando nos va mal, muchas veces buscamos culpables. Amén. Y se pueden volver contra nosotros y hasta podemos quedar solos. Pero si amamos la presencia de Dios, Él nunca nos dejará solos. Todos estaban llorando por la pérdida, pero Él ¿qué?
se fortaleció. Amén. David sabe que la presencia de Dios es la razón de su vida. A veces nos ponemos metas en la vida, amén, para agradar a otros. Pero por más que hagamos, nunca vamos a agradar a todos. Pero agrademos a Dios. Busquemos su presencia y vivamos para que Él nos levante en su tiempo. Amén. Vaya a la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 17. Al siguiente libro. Y ya vamos a terminar. Con esto termino. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? Capítulo 17 de segunda de Samuel, versículo 15. ¿Qué dice eso entonces? Sin embargo, él no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, quien abandoné. ¿Para qué? Prácticamente eso. Amén. Ahora escúcheme lo que quiero decirle para concluir en esta mañana. Volvemos a lo que hablábamos al principio. ¿Qué ama usted más? ¿Qué está dispuesto usted a perder hoy? Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Yo quiero que usted pueda entender esta mañana, que usted haya podido entender este mensaje. Le pregunto, ¿qué ama más usted en este momento? ¿Usted realmente ama la presencia de Dios? ¿Usted realmente ama su presencia? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. No me eches de tu presencia, Señor. No me eches de tu presencia. Puede decirle usted al Señor en esta hora, Padre, perdóname, porque no había podido entender esta verdad. He estado caminando detrás de las bendiciones. Y al estar caminando detrás de las bendiciones, me había alejado de ti. Te pido que me perdones en este día. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Porque yo estoy buscando es que usted me bendiga. Que usted me arregle el problema. Que usted me arregle la situación. Estoy buscando es que usted me solucione los líos, pero no estoy buscándote a ti. No estoy buscando tu presencia. Estoy buscando tu favor y no tu presencia. Perdóname, Señor. Perdóname por haberte ofendido con la actitud de mi corazón. Hoy quiero hacer, Señor. Hoy quiero hacer un pacto contigo, Señor, de que voy a buscarte a ti. Ahora entiendo que el buscarte a ti traerá bendición a mi vida. No me voy a preocupar por las bendiciones. Me voy a preocupar por tu presencia. Me voy a preocupar por tu presencia. No voy a preocuparme. No voy a preocuparme por lo que pueda conseguir, por lo que pueda sacar de ti.
Voy a preocuparme por ti. Voy a preocuparme por ti. Dígaselo al Señor. En medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor. Escucha. Y con mi arpa yo declaré. Y eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación te alabaré, porque tú eres mi libertador. Dígaselo al Señor. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Dígaselo. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo declaré. Y eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, Porque tú eres. porque tú eres mi libertador. Señor, te damos gracias. Gracias por hacernos entender en este día la importancia de tu presencia. Oro a ti, Padre, para que cada corazón, cada vida haya podido entender lo importante que es tu presencia en nuestras vidas. Oro a ti en esta mañana, Padre, esperando que tu pueblo haya recibido revelación, conocimiento, entendimiento, y que desde el día de hoy sus vidas sean trazadas por tu presencia. Ayúdanos, Padre, para amar más tu presencia, para amarte a ti, para honrarte a ti, Señor, para correr detrás de tu presencia más que de las bendiciones. Gracias por bendecirnos. Gracias porque hoy ha sido una palabra de restauración y de vida en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén
y amén. Gracias, Señor. Dele gloria a Dios en esta hora. Espero que haya podido entender esta palabra, esta bendición que Dios nos ha dado en esta mañana. Ame la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. Amén. Mañana nos veremos a las 4:40 de la mañana. En Altar en el Aire. 4:40 de la mañana buscando a Dios. Todos en oración. Unánimes, buscando al Señor, buscando su presencia. Amén. En la mañana. Levántese, sacúdase esa pereza, hermano. Y vamos a orar y a ver la mano de Dios obrando. Y en la noche, a las 9 de la noche, caminando en victoria. Amén. Espero que hayan sido bendecidos en todo. Bendiciones. Dios los guarde y que el Señor bendiga este día para ustedes.